a la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa, las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré, te alabaré, tomado de tu mano siempre venceré. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Tengan una bienvenida a este nuevo estudio del libro de Daniel, del capítulo 6. Claro que sí, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos noche tras noche que hacemos estos estudios o cuando tú los puedas ver. Es importante saber que estamos en ese mismo espíritu de Amén. aprender, de conocer más la palabra de Dios. Y cada vez se pone más interesante este estudio porque la verdad es que lo que aprendemos es bastante interesante, porque no solamente es la parte histórica de conocer la Biblia, sino cómo estos personajes de la historia han podido marcar la vida de muchos en su época y hasta el día de hoy. Después de 2600 años todavía estamos aprendiendo y somos, digamos, retados o, ¿cómo se dice?, inspirados a tener una actitud como la que tuvieron todos estos personajes que la Biblia nos regala por medio de cada libro que vemos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Claro que sí, es bien importante también saber de que no es solamente leer la Biblia por leerla como leemos cualquier otro libro, es mirar qué podemos extraer, toda esa sabiduría que hay dentro de la palabra de Dios y cómo poderla aplicar en estos días, no quedarnos en que no, eso solamente fue para la gente del Antiguo Testamento, la gente que vive en épocas anteriores. No, esto es para nosotros, tú lo has dicho, hoy en día podemos aprender muchísimo de todos estos personajes de la Biblia. Bueno, entrando ya como en materia en lo que nos concierne al libro de Daniel, en la lección pasada estuvimos hablando acerca de ese grupo de funcionarios mediocres que había en el reino, que en lugar de esforzarse, de trabajar duro, de siendo íntegros como lo era Daniel, entonces ellos, por la envidia que sintieron también por esa gestión tan excelente que estaba desempeñando Daniel, utilizaron al rey al tal punto que lo manipularon para que dictara un decreto, ¿no? Que utilizaron, inventaron todas estas cosas para poder sacar a Daniel del paso, ya que intentaron pues buscar por muchos medios que sí tenía fallas dentro de su gestión allí como en el reino, ¿no? Como funcionario, y al ver que no encontraron, entonces por eso se dieron por ese lado del edicto que hicieron firmar al rey, atacando así su fe. ¿Por qué? Porque si el edicto constaba de que cada persona, si había una persona que orara a otro Dios que no fuera el rey, entonces sería echado al foso de los leones. Cabe recalcar que ellos lo que estaban tratando era como de
poner al rey como en el lugar de Dios, ¿no? Entonces era como una especie de apariencia de que le estaban exaltando al rey, pero no, era una Era vil trampa, una manipulación total. manipulación para solamente dejar caer a Daniel en la trampa, ¿no? Y es triste porque hoy en día también vemos así, ¿no? Hay gente muy mediocre que en vez de esforzarse y sacar buenas notas o sacar buenos trabajos y todo eso, lo que hacen es simplemente meter mentiras, bochinches, Intrigas, chismes, intrigas en contra de las personas que de pronto sí quieren hacer hacer las el cosas bien. bien. Y ojalá que siempre los cristianos podamos marcarnos por esa diferencia de que no seamos los que estemos haciendo las cosas mal, sino al contrario, de que nos las estén haciendo a nosotros, porque cuando nosotros estamos haciendo las cosas con excelencia, pues es lo normal que debería hacer un cristiano. Sí, y aquí vemos cómo los enemigos de Daniel, estos mediocres, sabían que él era un hombre de oración, que oraba todos los días, que él estaba allí pendiente cada día Firme. de orar, firme, orando orándole al Dios de Israel, al Dios de sus antepasados. Bueno, Amén. hoy vamos a seguir con nuestro estudio del capítulo 6 y vamos a analizar lo que pasó después de la publicación de este edicto. Yo te invito allí donde tú estás, busca tu Biblia o toma apuntes y lo haces. Bueno, Daniel 6:10 dice así: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la parte alta, de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver mm, varias cosas, ¿verdad? La primera es que Daniel era un hombre de oración. Nos dice que él oraba 3 veces al día, clamando al Dios de Israel y con su mirada hacia Jerusalén. Entonces, esta es la primera cosa que podemos destacar aquí, que era un hombre de oración. Y aunque había un edicto donde la persona que se encontrara orando iba a ser lanzada al foso de los leones, vemos que la fe de Daniel fue mucho más fuerte que el temor. Amén. Fíjate qué bonito es saber la determinación que ellos tomaban. Desde el principio se da cuenta uno de que ellos se proponían y se disponían a seguir las cosas que le agradaban a Dios. Y qué bueno que nosotros tuviéramos la misma voluntad, ¿no? Que a pesar de lo que pase, de lo que sea, nosotros siempre estar parados en firmes, orar al Señor. O sea, si yo no puedo orar en la mañana muy temprano, pues me levanto más temprano, o si no saco otro tiempo, pero me predispongo, o sea, no importando lo que sea. Y es algo que si hay de admirar, digamos, en otras religiones o digamos en los musulmanes, que ellos en el tiempo de Ramadán o de lo que ellos, de sus fiestas, ellos a las 3 de la tarde, estén donde estén, en el trabajo, donde sea, agarran su cosita esa, su alfombrita o no sé, o lo que ellos carguen. ¿Ah? La manta. La mantica, y entonces se arrodillan y oran. Y mire que esto es algo que nosotros los cristianos somos también muy dados a ser muy light. Sí, a que nos da pena o que va a pensar Pereza. fulanito. Siempre estamos pensando, pero es que si me ven orando o algo se van a burlar de mí. No, mejor yo lo hago aquí calladito o más tarde lo hago o en la noche. De hecho, a veces a uno le da pena, incluso en la iglesia, arrodillarse, sabiendo de que pues, si uno va a la iglesia es a orar, y si uno está yendo a una iglesia es porque cree en Dios, y si uno cree en Dios, pues lo más normal es que uno se pueda arrodillar a orar a ese Dios. Y es algo que el libro de Daniel y estos jóvenes nos enseñan a nosotros, de que a pesar de cualquier cosa, y lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, ellos estaban después del edicto, estaba corriendo peligro Daniel de ser aventado al foso de los leones, porque el edicto era muy claro y decía que el que se encontrara orando a otro Dios. Yo me imagino que a Daniel le colocaron ese edicto ahí en la puerta y de pronto lo agarró y
eso no me importa, y él agarró y se fue a hizo hacer lo que siempre hacía. lo que siempre hacía, porque él prefería agradar a Dios que agradar al mundo. Exactamente. Y miren lo que decíamos, ¿no? La fe de Daniel fue mucho más fuerte que el temor, así como nos dice el apóstol Pablo, le está diciendo a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Wow. Esto es precisamente lo que refleja Daniel y sus amigos en todos los actos de su vida, en lo que hemos estado viendo en estos 6 capítulos, en estos primeros 5 capítulos, parte de este 6, porque ellos desde muy jóvenes se propusieron seguir a Dios, obedecerlo, ponerlo en primer lugar. Y vemos que el resultado de esa permanente comunión con Dios es esa valentía que da la fe. Amén. Como hemos titulado nuestra lección el día de hoy, la valentía que da la fe. Amén. Eso es lo que nos están reflejando Daniel y sus amigos. Entonces, una persona que confía en Dios, que tiene una buena comunión con Él, es una persona segura, una persona confiada, libre de cualquier temor, es una persona con disciplina, fuerte, sólida, que puede sacar sus proyectos adelante y que por su fe en Dios no está vacilando, ni se deja llevar de corrientes de aquí para allá, de vientos de aquí para allá, sino que simplemente es una persona que se deja llevar por sus convicciones, Amén. por su fe. Amén. Qué bonito es cuando uno ve una persona con fe que no está como a toda hora temeroso, que está, ay no, que es que nos van a hacer, ay es que va a pasar, es que viene tal cosa, es que dijeron las noticias, que digan lo que digan. Si yo tengo mi confianza en Dios, yo estoy confiado y estoy plenamente tranquilo. ¿Por qué? Porque Seguro. sí, seguro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Supuestamente es la muerte. Pero si nosotros ya tenemos resuelto la cuestión de la muerte, porque ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros, porque Jesucristo hace 2000 años en una cruz venció la muerte, Él resucitó al tercer día, dándonos a nosotros el testimonio de que nosotros también cuando muramos vamos a resucitar y vamos a estar al lado de Él. Es más, necesitamos morir. Y muchos de los que tienen esa convicción en Dios no les da temor a la muerte, que es lo peor que podría pasar, ¿no? En el caso de las cosas que nos puedan suceder aquí en la tierra. Ahora, las otras cosas son pasajeras, porque esto es pasajero. Gracias a Dios y a su misericordia, nosotros nomás vivimos 80, 100, máximo 120 años, porque su misericordia es buena. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo que nosotros estamos viviendo en este cuerpo es un cuerpo caído. Este cuerpo tiene muchas cosas malas y muchos deseos malos. Entonces, por eso necesitamos morir para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos por un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo que ya no tiene las mismas necesidades que tienen este cuerpo. Así que si vamos a ver, si a mí me dicen, oiga, usted va a ser cambiado por un cuerpo mucho mejor o no va a tener los problemas que tiene ahora, por ejemplo, un enfermo, Dolores, ¿no? achaques, Un enfermo, una persona que esté con una enfermedad terminal, de pronto puede decir, hombre, Señor, cámbiame este cuerpo rápido, o sea, venga ya, porque es que yo no quiero más este dolor, esta situación, este sufrimiento. Los que padecen de situaciones bien difíciles que están preocupados porque hay situaciones que uno dice, wow, y aquí a mañana, ¿qué va a pasar con esta situación? Que de pronto no tiene como una solución hacia la vista. Entonces uno dice, pues, o sea, Señor, venga pronto, ¿no? O sea, son situaciones bien difíciles en la vida que se solucionan el día que Dios venga por todos nosotros. Así que la fe, cuando uno cree verdaderamente en lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que nosotros tenemos esa comunión, esa confianza con Dios, nosotros estamos tranquilos de qué nos va a dar miedo. Y esa seguridad que Dios nos regala a nosotros es una seguridad que podemos nosotros estar confiados, primero en Él y segundo en que todas las cosas están bajo su dominio y pase lo que pase, como decían los 3 sátrapas, ¿no? Así el Señor no nos libre del horno de la muerte, no te vamos a servir,
porque no tenemos miedo a la muerte, porque no te tenemos miedo a ti, señor rey. Entonces, hay un respeto por la autoridad, pero no hay un temor sobre esa autoridad. Sí, y es precisamente de lo que vamos a hablar, que es lo segundo que podemos pensar, es que aquí Daniel está desobedeciendo a la autoridad, ¿verdad? Porque ese edicto era una orden explícita del rey, o sea, que era en ese momento como la máxima autoridad terrenal, Claro. por decir algo, ¿verdad? Y todos los habitantes de ese reino estaban en la obligación de cumplirla. Entonces, podríamos decir que Daniel en ese momento pecó, ¿no? Ujú. Porque miren lo que dice Romanos 13, 1 y 2. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Amén. Bueno, aquí vemos que esto es un principio que estableció Dios. Y dice que el que desobedece a la autoridad se rebela contra Dios. Entonces la pregunta que nos salta en este momento, ¿Daniel se rebela contra Dios y lo desobedece a él? Que Dios está diciendo que hay que obedecer las autoridades, ¿verdad? Claro, claro, porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros, o sea, toda autoridad es impuesta por Dios y el que se rebela contra esa autoridad se está rebelando contra Dios. O sea que cuando yo no hago caso a una ley que ha dado un gobernante, pues estoy desobedeciendo a Dios. Pero hay algo que está ahí entre las cosas que nosotros debemos de saber. Y la respuesta es muy simple. O sea, la máxima autoridad sobre el universo es Dios. Amén. Por encima de él no hay nadie, no hay rey, no hay faraón, no hay nadie. Y antes que todos los gobernantes colocaran sus leyes terrenales, primero Dios puso principios y leyes espirituales que todos los seres humanos estamos obligados a cumplir primero, o sea, antes que cualquier mandato que quiera imponer un gobernante. Y en este caso específico vemos que el edicto de enviar al foso de los leones a quien orara a otro Dios fue dado por un rey que se estaba como haciendo ver como Dios, ¿verdad? Porque el edicto decía, ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Y ahí estaba bien claro, ¿verdad? Que él Claro. estaba tratando lo estaban, aquellos enemigos mediocres, esos funcionarios, estaban haciéndole creer al rey que él era un dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que son un poquito enredados. Que hay una autoridad máxima que es Dios y hay unos estatutos y hay unas leyes y hay unas reglas que Dios estableció primero que cualquier otra cosa que haya existido en el mundo, que cualquier gobernante. De hecho, cuando estas leyes que Dios estableció ni siquiera había nacido, existían estas personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros nos veamos confrontados a una situación como esta? ¿A quién debo de obedecer yo? Si Dios dice, matar es pecado, y a mí, por ejemplo, mi jefe me dice, no, ¿sabe qué? Mate a esa persona. Es un ejemplo bobo, pero bueno, mate a esa persona. Digo, no, yo no lo puedo matar. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no lo hiciera. Entonces le va a costar el puesto. Pues me cuesta el puesto porque primero tengo que obedecer yo a Dios que a usted. Entonces, eso es básicamente lo que Daniel, ese principio, ese respeto, digamos, esa obediencia de Daniel, esa preeminencia que le da a Dios es precisamente eso. O sea, si yo creo en Dios, pues yo tengo que saber de que Dios es primero y yo tengo que obedecer lo que Dios establece antes de que de lo que me diga otra persona. Yo me acuerdo que en cierta oportunidad yo estaba como supervisor, le di una orden a uno de los que están bajo mi grupo
Y después no me hizo caso. Y entonces le dije, ¿y usted por qué no hizo lo que yo le dije? No, y me dijo, es que el compañero mío me dijo que hiciera esto. Y le dije, venga un momentico, le llamé la atención. ¿Quién está a cargo de este trabajo? ¿Él o yo? Entonces me dijo, usted, entonces, ¿por qué no hace lo que yo digo? ¿Sí? Eso mismo puede decirnos Dios en el momento en que nosotros desobedezcamos y le digamos, atendamos la sugerencia o la orden de un compañero de trabajo, ¿sí? Sí. Ahí pasaría el rey como a ser como el compañero, ¿no? Exacto. Entonces, ojo con esto, porque Dios establece principios y hay cosas que hoy en día incluso, mire que hay algo bien casual. Hoy en día en Canadá es obligatorio y el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es legal. Y de hecho, si un pastor o un sacerdote no quiere casar a una pareja del mismo sexo, ese pastor puede ir a la cárcel por negarse a casar, A cumplir a una cumplir una ley. ley establecida por la tierra. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona, un pastor, sabe, conoce, tiene el temor de Dios, pues dice, no, que le costó la cárcel, pues me voy para la cárcel, porque primero hay que obedecer a Dios antes que a las personas y a las leyes. Ahora, hay otra cosa que pasa aquí, y tú lo estabas hablando, que la segunda cosa es primero que Dios estableció las leyes primero, y primero hay que obedecer a Dios por encima de lo que sea. Y segundo, que también se estaba infringiendo otro de los mandatos, un mandato de Dios, y era de que cuando el edicto fue formado, dijo que nadie, ¿cómo es que dice? Que nadie fuera, todo aquel que sea. Aquí, ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. mire que allí en ese momentico, lo que estaban tratando de hacer los sátrapas estos o no los sátrapas, los funcionarios mediocres era que estaban colocando al rey, como tú lo dijiste, como un dios. Entonces, si alguien ora a alguien divino, digamos, o a un dios o esto, hablando precisamente de Daniel, que no sea usted, entonces que sea arrojado al foso de los leones. Pero ¿qué pasó ahí también? Es que en la ley de Moisés hay un segundo mandamiento que dice así en Éxodo 20, 3 y 4. Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Tremendo, tremendo, porque también Daniel tenía muy claro eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Me arrodillo ante este rey que es un ser humano? ¿O simplemente cumplo el segundo mandamiento de la ley de Dios? El segundo mandamiento no es el que siempre conocemos, que sería como el tercero o cuarto, que es no jurar su santo nombre en vano. No, el segundo mandamiento es no te hagas imagen, no adores a ningún otro Dios que esté formado aquí, que ni le rindas culto, ni hagas nada de esto. Ese es el segundo mandamiento. Entonces, era muy claro para Daniel decir, bueno, un momentico, primero yo tengo que obedecer a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo no puedo adorar ninguna imagen, ningún Dios que no sea mi Dios. Entonces, yo no voy a infringir el segundo mandamiento. Por eso él entró a orar. Entonces, aquí vemos, podemos observar cómo Daniel estaba en medio de una decisión muy delicada, ¿verdad? Y era, si obedecía al rey, iba a desobedecer a Dios. Y poner en primer lugar al rey, desobedecía al rey mientras obedecía a Dios, o sea, no estaba como en un trabalenguas muy tremendo. Claro, porque si él obedece al rey, está colocando al rey en primer lugar antes que Dios. Y está desobedeciendo a Y Dios. está desobedeciendo a Dios. Si pone a Dios en primer lugar, le toca que desobedecer al rey y poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué es lo que dice el primer mandamiento? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, sí ve cómo es de, uno de pronto puede decir, no, pues es que él desobedeció, ¿no? Pero es que hay muchas cosas dentro de esto
que nosotros también tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros hacemos o tomamos alguna decisión, nosotros tenemos que tener en cuenta precisamente eso, de que estas decisiones no afecten lo que Dios ha establecido, porque si no, yo voy a ser amigo del mundo, de las personas, y me voy a enemistar con Dios en el sentido de que voy a preferir agradarle al mundo y no antes que agradarle a Dios. Y desafortunadamente ese error lo cometemos muchas veces. Yo soy el primero en que cometo ese error cada ratico, porque muchas veces me veo confrontado en ciertas cosas y yo como que me amayo más al mundo, como que, ay, sí, pues que qué dirá la gente, qué pena, es que me echo encima a la gente enemigo, y resulta de que estoy dándole la espalda a Dios y estoy desobedeciendo a Dios. Daniel era muy claro, muy radical, y dice, pues no, porque voy a cumplir los 2 primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Si escojo al rey, pues desprecio a Dios. Y segundo es que voy a adorar al rey como un Dios, y entonces estoy incumpliendo el segundo mandamiento, donde digo que solamente tengo no que, me inclinaré ante ninguno. solamente tengo que inclinarme ante mi Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es lo más importante y tiene mucha trascendencia en eso, y por eso Daniel no obedece la ley y por eso no se le cuenta como pecado, porque él primero estaba obedeciendo a Dios que a las leyes. Él estaba reconociendo cuál era la máxima autoridad en el universo, Amén. no en ese reino. O sea que para nosotros los cristianos tenemos que saber, tener en cuenta eso, precisamente porque cuando nosotros vamos a juzgar, es que él negó o él pecó. No, él no pecó, porque primero que cualquier cosa está Dios, y eso lo tenemos que tener bien claro cuando nosotros tomemos una decisión. Listo. Bueno, continuemos nuestra lectura del libro de Daniel. Vamos a leer Daniel 6, del 11 al 13. Dice: entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore, a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Tremendo, ¿eh? Bueno, esa trampa que vemos aquí en contra de Daniel, pues surte efecto. Sus enemigos, aquellos mediocres, acertaron en cuanto a que Daniel no iba a dejar de orar por el edicto, y pues como era de esperarse, los funcionarios corruptos van donde el rey a recordarle el edicto, ¿no? Para poder acusar a Daniel, y le recalcan ese dato que tan aparentemente, pues estamos viendo, no es de mucha importancia, y es que ellos no nombran a Daniel, sino que lo nombran despectivamente, lo califican como uno de esos de los cautivos de Judá, como tratando de que el rey caiga en cuenta o vislumbre por ahí de que Daniel, además de infringir el edicto, es uno que no hace parte de los ciudadanos de nacimientos ni medos ni persas. En otras palabras, que Daniel no era como ninguno de ellos, Era ¿no? como un extranjero. Como un extranjero, para de pronto llegar a considerar perdonarlo. Mira que ese no es nadie, ese no es ni siquiera de aquí, o sea. No, y lo tremendo es que yo no me imagino pues que ellos hayan ido de casa en casa viendo quién está orando. Ellos tenían ya su focus, era en Daniel, y por eso se van derechito. Era la trampa que ellos mismos habían orquestado. De hecho, pueda que muchos estuvieran orando también. Exacto. Pero a ellos el único que les interesaba era Daniel. Por la envidia. Ajá, entonces van es allá donde el rey, con la intriga, con la zozobra, a decirle: no, mire, y ese que es un recogido, que
Claro, eso es lo que hace el mediocre, no trata de menospreciar al otro, como no puede en el trabajo, no puede ese extranjero, ese que no sirve para nada, Que ni ni siquiera es de siquiera los es de aquí, nuestros. entonces usted se pone a preocuparse con él. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer Daniel 6 del 14 al 16, a ver qué pasa. Al oír eso, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: Que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Amén. O sea, lo que acabamos de leer muestra que el rey tenía gran aprecio a Daniel. Entonces, cuando vemos una persona que siempre está haciendo lo correcto, es una persona que se gana no solamente el favor de Dios, sino también el favor de las personas. Y en este caso estamos viendo esto como el rey trató de hacer muchas cosas por salvar a Daniel de esa emboscada, ¿no? Que le habían hecho estos mediocres, porque inclusive no se conformaron solamente con decirle la primera vez al rey, sino que dice: bueno, ya pasó el día, no ha hecho nada, entonces volvieron en la noche. Vea, pero acuérdese que ninguna ley puede ser derrocada. Hágale pues, mijito. ¿Qué pasa? ¿Por qué está demorando tanto? Pero mire que hay algo que viene interesante, y es que cuando nosotros vemos la historia de cómo fue Jesús cuando estaba niño, dice en Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en estatura y gracia para Dios y con los hombres. Es muy importante que uno como cristiano pueda tener esa, digamos, no magia, sino como esa gracia, ese Es favor, gracia. ese Ese no sé qué. sí, sí, o sea, ese no sé qué que dice: "Yo no sé, pero usted me cayó Usted tiene bien. algo. Usted tiene algo y le voy a ayudar porque es que usted es una persona que se deja querer, es una persona que qué bueno que es ¿qué nombre le podemos decir a eso? Es algo que la actitud de un cristiano debe de ser una actitud agradable, una actitud donde caiga bien, donde sea colaborador, donde sea una persona que cuando se va de un lugar la gente lo extrañe, Amén. que puedan inclusive llorar por usted, o sea, que sean personas que lo Que dejen aprecien a una uno, huella, que ¿no? dejen una huella, que deje algo, Algo que positivo. exacto. Y esto era Daniel pudo llegar en el momento a que el rey, no solamente él, sino los reyes que estuvieron con él, Ujú. lo apreciaran demasiado a él. Pero Sí. ese aprecio no es gratuito, No, ¿sí? era algo que Daniel había trabajado y que estaba en él, que era como Sí, su esencia, ¿no? pero Que era él tan, había demostrado claro, también. sí, pero también era por la fe en Dios. O sea, Ujú. que un cristiano debería de ser una persona agradable, una persona que la gente quiera estar con él. Porque imagínese un cristiano, una persona que sea cristiana y que nadie lo quiera, que sea el más detestable, el chacal de la trompeta, que sea el más despreciable de todos, que nada tenga amigos, que nadie lo quiera, que todo el mundo hable mal de él, Le haga que el le haga feo. que cuando le echen al foso de leones, uy, gracias a Dios, echaron a semana al foso de leones porque no lo aguanta nadie. No, qué bonito es que cuando uno de pronto esté en un aprieto, esté en una situación difícil, porque todos vamos a pasar Ujú, por situaciones difíciles. El Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Pero nuestra actitud como cristianos debe de imitar a Jesús, debe imitar a estos personajes también, que ujú. uno aprende que son personas como usted y como yo, no son personas extraordinarias. El mismo Jesús fue 100% hombre, no fue Dios 100%, sino que también tenía una parte humana, y esa parte humana era la que nosotros tenemos que imitar, porque no había nada, digamos, de extraordinario en ese aspecto humano, Ujú. ¿sí?
Él era Dios, pero era 100% humano. Entonces, que él mismo dijo, no se aterren de estas cosas que yo hago, que aún mayores harán ustedes. O sea que Dios nos da la oportunidad de que nosotros aprendamos a crecer en gracia con Dios primeramente. Ajá, que es lo más importante. Que es lo más importante, porque si yo estoy bien con Dios, pues yo puedo estar en bien. Lo otro es una consecuencia. Una consecuencia, exacto. O sea, estar bien con Dios y con los seres. Y ahí se cumplen los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, es algo que nos enseña el libro de Daniel, es algo que nos da a nosotros una cachetadita de que nosotros debemos de ser personas, primero, no temerosas, sino seguras porque estamos confiadas en Dios. Tercero, segundo, tercero, bueno. Chapulín. Nosotros debemos de aprender a ser estables, a ser personas que podamos tener una buena actitud en todo momento, que las personas podamos ser personas agradables y que podamos crecer en gracia y favor con Dios y con los hombres. Y mira, algo bonito que podemos rescatar aquí también es el aprecio que el rey le tenía a Daniel. Algo que él dice aquí al final, dice, el rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Aquí estamos viendo cómo Dios ve el ejemplo el rey ve ese ejemplo de Daniel, que es un hombre de oración, que tiene fe en ese Dios a quien él clama, que incluso el mismo rey clama a Dios para que rescate a Daniel. Amén. O sea, había sido algo como tan impactante decir algo, ¿no? Para el rey. Claro. Tú lo decías ahora, que otra persona notó, el rey veía con agrado la dedicación, el esfuerzo, todo lo que era Daniel, que inclusive clama también a Dios para eso, claro, como un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, que no solamente él trató de sacarlo de esa emboscada por los medios posibles, pero estos vivarachos la supieron hacer bien, porque ellos sabían que cuando una ley se firmaba de pronto, digamos en el caso de Babilonia, cuando estaban Nabucodonosor, de pronto Nabucodonosor no lo hubiera hecho, porque no existía esa cláusula que decía de que cualquier edicto que fuera firmado y sellado por el rey no podía ser abrogado, ni siquiera por el mismo rey. Entonces ellos supieron hacerla de la manera en que le ataron las manos al rey, para que el rey no pudiera salvarlo a él. Y por eso el rey, con las manos atadas, hizo hasta lo imposible y no pudo. Por eso ya por la noche dijo, bueno, que el Dios a quien tú tanto sirves te pueda librar del foso de los leones. Ese fue el clamor y esa fue la oración, lo último que hizo Nabucodonosor, que en últimas era lo mejor que podía hacer, porque cuando él clama a Dios, pues Dios hace cosas maravillosas. Y en la próxima lección vamos a ver si esta oración surtió efecto o no surtió efecto en la vida y en la situación que estaba viviendo Daniel en ese momento. Así que bueno, por el día de hoy hemos terminado. Ya la próxima semana estaremos viendo más de este maravilloso capítulo 6 del libro de Daniel. Te invitamos a que estés allí conectado con nosotros para ver qué sucede con esto. Amén. Corta, clara y concisa. Oremos. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por esta palabra que nos ha regalado el día de hoy, Señor. Esta palabra edificante, Señor, donde nos demuestras y nos das a nosotros esa fortaleza para que nosotros podamos creer en ti, Señor, y saber de que el temor no puede ser el que domine nuestras vidas, sino que la fe que nos da la valentía, que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier cosa, sabiendo de que tú ya dominas en todo y que todo está bajo tus pies, Señor. Nosotros estamos confiados en ti, Señor, sabiendo de que tú eres Dios, Señor, y que tú nos amas y que tú ya venciste al mundo, Señor. No debemos de temer a nada, sino que tenemos que tener un espíritu de amor, de dominio propio y de valentía, Señor. Eso debe predominar en nosotros. También, Padre Santo, el poder cada uno de nosotros tener esa gracia, ese favor contigo y con las personas, Señor. Que nosotros podamos tener una buena actitud como cristianos, Señor, y que podamos mostrar el Cristo que hay en nosotros, el amor, el gozo, el favor tuyo, Señor, para que
las personas que estén a nuestro alrededor, Señor, nos puedan aceptar y nos puedan amar, Señor, porque esta actitud que Daniel tuvo con los reyes, Señor, hizo que ellos amaran y apreciaran mucho a Daniel, Señor. Ayúdanos a cada vez más, cada día más, Señor, poder ser más agradables, poder ser personas más cordiales, poder ser personas que te obedecen a ti primeramente, Señor, y que después también, Señor, podemos obedecer también los mandatos que hay en cualquier gobierno, Señor, donde nos encontremos. Te doy gracias por cada persona que nos ve en este día, Señor, o cualquier día que nos esté viendo, Señor, y te doy gracias por mi esposa y por esta lección que nos has regalado el día de hoy. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Bendiciones, bye.